a revisar o a ver, ¿no?, lo que corresponde al balance de materia, pero con 3 combinaciones que pueden haber o que pueden suceder. Joan me había dicho que le avisara cuando grabara. Joan, ¿estás grabando? Sí, ya inicié. Ok, disculpa. Como estamos en cuenta gratuita, tenemos como que media hora para después se nos tumba Okay, la clase. No te preocupes que esto es rápido porque aunque es un poquito detallado, pero sí sé cómo, quiero es que lo entiendan el término, porque es un poquito más de lo mismo de lo anterior, pero voy a incluir algo más, que es la recirculación, el bypass y la purga. Ok. ¿De qué se trata esto? Esto vamos a continuar con los mismos balances de materia que hemos estado viendo, pero vamos a tener 3 tipos de que vamos a añadir. Nosotros tenemos, por ejemplo, la recirculación. ¿Qué es recircular algo? Es cuando algo que ha salido del proceso lo vamos a volver a incorporar a una entrada, no necesariamente del mismo proceso, sino que puede ser de otro proceso que yo necesite reincorporarlo para aprovechar ese recurso o es un residuo que se está generando. Por ejemplo, imagínense que yo tengo un proceso productivo de formación de cerámicas, ¿verdad? Entonces, yo en el proceso de la formación de la cerámica, yo observo que cuando hago la forma cuadrada de la cerámica, quedan como mermas, es decir, quedan unos residuos. Esos residuos pueden ser que se puedan aprovechar, volverlos a recolectar y los vuelvo a incorporar dentro del proceso productivo. Es decir, aprovecho un recurso que viene de una salida, pero lo convierto en una entrada, es decir, lo recirculo. Un bypass es lo contrario a la recirculación. El bypass también lo conocen como desviación. Un bypass es cuando yo tengo una salida, tengo una entrada y quiero llevarlo hacia una salida. Esto se hace más que todo para mejorar la calidad del producto que está saliendo o porque el producto ha perdido ciertas características que yo las quiero volver a recuperar. Es decir, necesito añadir ese producto para que se cumpla con un estándar. Imagínense algo sencillo. Imagínense que estoy haciendo jugo de naranja. La pulpa de naranja y tengo el agua. Entonces comienzo a hacer un proceso de mezclado y tenía que haber agregado, por ejemplo, 50 mililitros de agua por 20 mililitros de pulpa. Pero yo me equivoqué y añadí a los 20 mililitros de pulpa, añadí 100 mililitros de agua. ¿Qué es lo que yo hago? Hago un bypass. ¿Qué significa hacer un bypass? Que vuelvo a incorporarle mayor cantidad de la entrada, se la añado a la salida. Ya cuando está mezclado, yo simplemente agarro la pulpa y empiezo a agregársela, continúo agregándoselo, pero ¿qué? Ya a la salida, lo que ya yo obtengo, no al proceso de mezclado. Y una purga es algo que generalmente lo hemos visto ya anteriormente, y es, por ejemplo, en las ollas de presión. Las ollas de presión generan purgas. Una purga es cuando yo quiero liberar una sustancia, quiero eliminar una sustancia o quiero evitar la presión de esa sustancia dentro de ese sistema. Por ejemplo, en las ollas de presión, no sé si en algún momento ustedes cuando están cocinando, si escuchan que suena como una válvula. Ese momento es la purga de la olla de presión. ¿Por qué? Porque evita que la acumulación de la presión ejercida por el vapor de agua que se está generando dentro de la misma está haciendo liberando esa presión y se evita, por ejemplo, una explosión dentro de esa olla de presión. Entonces, ya sabiendo que tenemos 3 tipos de sistemas o 3 tipos de añadir al sistema, vamos a hacer un ejercicio donde puede salir uno solo de ellos, puede salir mezclado o puede salir una purga con un bypass o una recirculación con una purga. Entonces, vamos a leer el problema. Aquí más que todo me voy a centrar en la recirculación, en el proceso de recirculación o en el proceso de purga que voy a tener. El problema dice lo siguiente: el jugo de naranja fresco contiene 12% en masa de sólido. Dese en cuenta que ya nos están... Dime. Ponga la pantalla donde está el ejercicio para si lo está compartiendo. Pues.
Sí, estoy compartiéndolo. ¿No se ve? No, sale la pantalla de la reunión de Zoom, pues. Déjame ver. Sí, creo que compartió la pantalla principal como tal o... Ahí no sale todavía. Mm, mm. Si quiere la tumba y la vuelve a montar la compartir pantalla, pues. Ajá. Es decir, vuelvo, ok. Dejo de compartir y vuelvo a poner. Ajá, sí, se queda en la pantalla de Ok. donde está la presentación. Ajá. Pongo compartir pantalla otra vez, ¿no? Ajá. Coloca completa, pues, para que se pueda ubicar en todo, pues. Pantalla completa puse. Ok, creo que ya. A ver. Ahora sí se ve. No, No, abra el documento del PDF. ¿Está usted en el Está, documento ya? está abierto en PDF. No, me sale la pantalla la de Zoom todavía. sí, todavía no se ve, profe. Está compartiendo tu pantalla, es lo que me dice. Sí, profe, pero hay una opción donde usted comparte solo la pantalla de Zoom y hay otra opción donde comparte todas las vistas que usted ve. No sé si le sale. Se queda, no sé. Exacto. A ver, voy a volver a dejar de compartir y voy a colocar lo que me dice. Aquí dice participantes y una partecita de abajo que dice compartir pantalla. Ajá. Yo presiono y dice tu pantalla completa, ventanas de la app y pestaña Chrome. Yo presioné que dice pantalla completa. ¿Estoy bien? Ahora yo hago en prueba y porque yo estoy desde el teléfono, no sé cuál es de las tres opciones. Voy a intentar compartir yo la mía que mandó la profesora. Y la profesora sigue ahí, yo la comparto. ¿Sí se ve la pantalla? Ah, también. Ahora sí, sí veo la diapositiva. Perfecto. Sí, sí se ve. Yo voy compartiendo y la profesora me va diciendo, pues bajo, subo y así, pues. Ok. Ya va que ahora mi computador se quedó. Si se cierra no es mi culpa. Sí, se quedó otra vez sin responder. El dura así un rato. Tiene ese problemita. Está colapsado. Sí. Ya el pobrecito no da para mucho. No, es que está muy caliente. Y se quedó dando vueltas. Ya va. Pero igualito tú me ves ahí, ¿verdad? Aquí estamos, todos están viendo mi pantalla, el ejercicio. Si quiere, Ok, le da. chévere. Yo voy a seguir hablando, porque Sí. mientras que esto reacciona en algún momento, yo puedo ir leyendo aquí, no tengo problema. Denle. Ok, yo voy a ir leyendo el problema. Ok, esto es donde está el problema. Dice, el jugo de naranja fresco contiene 12% en masa de sólido y el resto de agua. Eso significa que 88% corresponde al agua, mientras que el jugo de naranja concentrado contiene 42% de sólido. Sabemos que si nos están diciendo que contiene 42% de sólido, se supone que el resto debe ser el agua, y si se le está llegando a agregar, por ejemplo, azúcar o algo, debe ser parte del resto que nos falta. Es decir, en este caso del 58% que falta ahí. Se utiliza un proceso de evaporación para concentrar el jugo. Entonces, ya sabemos que estamos hablando de un proceso en el cual tengo un evaporador. Así que yo me tengo que ir imaginando todo lo que está sucediendo. En ese evaporador está entrando ¿qué? ¿Qué entra? El jugo fresco. Está entrando el jugo fresco, que entra con 12% de sólidos y el resto es de agua, según esto. Estamos hablando primero en forma macro. Luego me dice, si es un evaporador,
¿Qué es lo que tengo que eliminar? El agua, ¿verdad? En un evaporador elimino agua. Eso significa que voy a tener una corriente de salida que va a ser el agua y una corriente que va a ser el jugo concentrado, es decir, el jugo con menor cantidad de agua. Entonces, pero dice aquí, pero los componentes volátiles que le dan el sabor al jugo se escapan durante la evaporación, dejando el jugo concentrado sin sabor, ¿verdad? Para ello, con la finalidad de ajustar el sabor, se realiza una desviación. Ya me están diciendo que voy a desviar. ¿Qué significa desviación? Un bypass. ¿Un bypass es de qué? Desde la entrada a la salida, o de una entrada a una salida. Ya yo tengo que mentalizarme esto. Con una parte del jugo fresco. Entonces ya yo sé que lo que voy a hacer el bypass va a ser la entrada del jugo fresco. Dice, el jugo en el proceso de evaporación se concentra hasta 58% de sólidos, el cual se mezcla posteriormente con el jugo desviado para alcanzar la concentración final deseada. Calcular la cantidad de jugo producido por cada 100 kilogramos de jugo fresco alimentado. Es decir, que ya me están diciendo qué cantidad se va a alimentar al proceso y la cantidad de jugo desviado. Entonces, yo obtengo mis componentes. Vamos a donde están los componentes. Y me dicen que los componentes es el agua, que es A, y el sólido, que le voy a colocar como S. Me están diciendo que tengo 100 kilogramos de jugo fresco alimentado. Esa va a ser, por supuesto, mi base de cálculo. Entonces, aquí viene ya al hacer el esquema. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con el esquema. Lo primero que yo voy a dibujar es el evaporador. ¿Ok? ¿Por qué primero ejecuto el evaporador? Porque él es el equipo principal. Yo sé que va a incorporarse el jugo, ¿sí? Una corriente que es el jugo. Estoy en el diagrama de flujo. Se incorpora el flujo aquí, ¿sí? Se incorpora o sale una corriente de agua y sale una corriente de flujo concentrado. Pero, ¿qué está pasando acá? A mí me dicen que hay una desviación. Una desviación es una separación de la corriente. Es decir, que anteriormente tenía una sola corriente y voy a convertir esa corriente de jugo fresco en dos corrientes pequeñas. Vamos a decirlo de esta manera. Entonces yo voy a tener ahorita un proceso de separación, que es en donde yo veo que dice F1, F2, y si se dan cuenta aquí abajo hay una F3. Pero tengo un proceso de separación. ¿Por qué es este proceso de separación? Porque hay un bypass, estoy desviando. Luego que yo separo, me dice posteriormente, él se mezcla, es decir, el jugo fresco se mezcla con el jugo concentrado. Quiere decir que él se va a mezclar con F5, porque el jugo concentrado es lo que sale del evaporador. Se mezcla con F3 y vamos a tener aquí un punto de mezcla, es decir, vamos a tener un sistema de mezcla, donde vamos a obtener al FC. Porque ustedes ven varios tipos de rectángulos, para que vean los sistemas que hay. Tengo un sistema que es el anaranjado, que es un punto de separación. Tengo un sistema aquí que es un punto rojo, que es un mezclado, que aunque no dice mezclado, simplemente al colocar las flechas de esa manera, ya yo sé que es una mezcla. Tengo un evaporador que está en el cuadrado morado y tengo un proceso que está en negro, que incluye a todos. Todos juntos están incluidos en él. Hay algo importante que hay que tomar en cuenta. Una tubería no se corta en un proceso productivo. Una tubería yo no me puedo llegar a cortarla en un proceso productivo. Es por ello que yo no puedo cortar el bypass. Es decir, F3 yo no la puedo cortar. Yo no puedo decir que en F3
es un sistema, es decir, que yo agarre y diga F4, me vaya por F1 y corte de repente a F3. No puedo cortar a F3 porque F3 es una tubería. Imagínense una sola tubería que está pasando por el circuito. Por lo tanto, no la puedo cortar. Ahora bien, vamos a ver qué etiquetas tenemos. Vamos a analizar esos datos. Porque recuérdense que aquí lo importante es generar el problema, hacer el diagrama y luego empezar a hacer los balances. Porque eso es lo que a nosotros nos va a interesar. ¿Cómo hacer los balances? Cuando nosotros tengamos ya el diagrama, ya sabemos todo lo que ocurre en el sistema. ¿Sí? Cuando ya sabemos cómo se hace el diagrama, sabemos todo lo que ocurre en el sistema. Entonces, F1, que es el jugo fresco, va a contener el 12% de sólidos y el 88% del agua. Sabemos que como esto es un punto de separación, es decir, el cuadrado naranja es un punto de separación, si yo separo algo, ellos mantienen la misma composición, pero con diferente cantidad. Entonces, puedo colocar la misma composición, pero no puedo colocar qué cantidades tenemos. Ahora bien, tenemos una corriente que es F4. Como sabemos que es pura agua, esa corriente F4 va a ser un valor de 1. Siempre suman 1. En el problema me dice que el jugo que sale del evaporador tiene 58% de sólido. Por supuesto, el resto es agua, que viene siendo 42%. Y en el caso de F6, que es lo que sale de la mezcla de F5 con el bypass, disculpen, tiene que tener lo que yo deseo, lo que yo requiero obtener. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué me dice el problema? El problema tiene dos preguntas. Primero, calcular la cantidad del jugo concentrado producido por cada 100 kilogramos de jugo fresco alimentado. Entonces, yo comienzo a analizar los datos, comienzo a observar. Y yo tengo que establecer mentalmente esos cuadrados que yo coloqué, yo tengo que visualizar qué es lo que más rápido me va a dar respuesta. Yo tengo que comenzar a analizar. Y cuando yo analizo, por ejemplo, aquí se los coloco, el cuadro morado no me da solución al problema, porque no tengo corrientes, no tengo datos, no tengo cantidad, no me da respuesta. En F1, con F2 y F3, que es el cuadro anaranjado, es una separación. Y como es una separación, cuando yo hago un sistema de ecuaciones, me va a parecer que en algún momento va a darme un error en la calculadora porque él se está basando en cantidades. Pero como las composiciones son iguales, me va a dar que la composición, por ejemplo, de F1 con respecto a F2 y a F3 son iguales, saco y me va a quedar otra vez la ecuación general. Entonces me va a dar como un sistema de ecuaciones con un error. En el caso del cuadro vino tinto, no tengo la cantidad de F5, ni tengo la cantidad de F3, ni tengo la cantidad de F6. Entonces no tengo datos de cantidades que me permitan a mí dar solución al problema. Entonces yo la vengo y analizo el cuadro negro. ¿Ok? Al analizar el cuadro negro, yo observo que tengo que entra F1, sale F4 y sale F6. Solamente entra al cuadro negro F1, F4 sale y F6. Y yo puedo hacer un balance de materia usando simplemente a ellos. Y coloco que F1 es igual a F4 más F6, que estoy ya en el balance general. Hago un balance por componentes y ahí es donde yo establezco qué componente me conviene. Así, ahí yo hago mi pregunta, ¿qué me conviene? Si yo hago un balance para el agua, no hay problema porque ejecuto un sistema de ecuaciones. Pero también puedo hacer un balance para el sólido y obtengo F6, que es una de las preguntas que me hace el problema. Que me dice qué cantidad de jugo
voy a obtener. En este caso en particular, hago un balance específicamente para el sólido, obtengo el valor de F6 y al sustituirlo en la ecuación general que había determinado, obtengo F4. Entonces, ya obtengo la cantidad de agua que se evapora, la cantidad de jugo que se produce. Entonces, si yo me pongo a ver. Entonces, ya yo tengo resuelto la primera pregunta. La otra pregunta es la de F3, es decir, quiero determinar a F3. Entonces, ¿qué hago ahora? Ya yo tengo los valores de, aunque sea un valor que me permita a mí establecer una relación o algún balance. Es por ello que empiezo a hacer ahora el balance, ¿dónde? En el evaporador, porque ya tengo F4. También puedo haber realizado un balance, si no, en el cuadro vino tinto. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí tengo dos vías. Puedo realizar un balance en el evaporador, donde voy a obtener a F2 y a F5, escúchese bien, obtengo las cantidades de F2 y F5, pero también puedo hacer un balance directamente en el cuadro vino tinto, donde ya teniendo F6, voy a hacer un balance con F5 y F3. Es decir, ¿qué me va a quedar? Que F3, F5 más F3 va a ser igual a F6. Y F6 ya lo tengo. Luego hago un balance para, por ejemplo, el agua o para el sólido, donde me quedaría, por ejemplo, 0,12 de F3 más 0,58 de F5 va a ser igual a 0,42 de E por F6. Te hago un sistema de ecuaciones y obtengo o F5 o F3 y luego sustituyo. Y resolví el otro problema que tenía. ¿Sí? Y obtengo el valor de que necesitaba. La estrategia la hacen ustedes, no hay problema que estrategia realicen. ¿Ok? Yo ahí, por ejemplo, en el problema que les puse fue el balance del evaporador, coloqué un balance en el evaporador, calculé, por ejemplo, F2, hice una relación entre F2 y F5, sustituí la relación de F2 y F5 en el balance general y obtuve F5. Luego obtuve F2, hice un balance en el punto, en este caso, en el sistema donde está el separador, que vendría siendo el cuadro anaranjado, y determiné el valor de F3. ¿Qué necesito yo? Yo podía haberlo hecho por una vía o por la otra. Al final, etiqueto. No es necesario tener las respuestas de todo el sistema. Simplemente es dar respuesta a lo que uno les pide. ¿Ok? Es decir, dense en cuenta que esto es más de balance. Simplemente estoy añadiendo algo diferente, algo adicional a todo lo que estamos viendo. ¿Sí? Por eso fue que yo les dije en la primera clase que siempre iba a añadir un poquito más. No es que yo de golpe les voy a colocar todo, no. Sino que siempre les voy a añadir un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. De manera de que podamos aprender paso a paso, granito a granito, cada uno de ellos. ¿Tienen dudas al respecto? Porque aquí ¿qué es lo más difícil para ustedes? Díganme ustedes, ¿qué creen ustedes que puede ser lo más difícil? Bueno, creo que todavía es con el tema pasado plantear bien toda la información en el diagrama, pues, en el diagrama de flujo. Exacto, exacto. Lo más difícil es realizar el diagrama. Si ustedes tienen el diagrama hecho, lo demás simplemente es aplicar balances de materia. Nada más. Y dense en cuenta que estamos trabajando simplemente con entradas. Algunas veces puede ser con acumulaciones
y salidas. No estamos trabajando ni con consumo ni producciones. Simplemente vamos a trabajar con las entradas y salidas. Estos son sistemas que todos los días voy a añadirles algo más. Sí, yo no es que de la noche a la mañana les voy a añadir todo. Entonces, el problema que ahorita van a hacer va a ser un problema de este tipo, donde puede haber una recirculación, puede haber un bypass o simplemente una purga. ¿Sí? Una purga a veces se parecen a los, como hacen los evaporadores, que eliminas agua y a veces es un sistema como de purga. O a veces en un bypass tú ves una flecha y es una purga del bypass. A veces sucede. ¿Sí? Eso depende mucho del problema. ¿Alguna duda al respecto? Porque vamos a hacer otra vez lo mismo. Hacemos un problema, yo les mando las retroalimentaciones vía WhatsApp, así como se las expliqué, se las hice yo por mensaje. No sé si les pareció adecuadamente de esa forma, porque fui leyendo cada uno, iba diciendo de una vez para que vayan entendiendo qué es lo que estaban haciendo. No sé si les pareció bien o dijeron no nos gusta, preferimos que no sea el método. Eso siempre se lo dejé a libre. A mí me pareció muy bien la dinámica, profe. A mí me gustó así, hacerlo así. A mí también, profe. Yo pienso que así estuvo realmente muy efectivo todo. Sí, yo, por ejemplo, es por eso lo hice, para que ustedes vean. Por eso ahorita vamos a hacer otro ejercicio, que quiero que ustedes hagan un ejercicio de un bypass, una recirculación, y volvemos a hacer lo mismo. Sí. Yo, como le estaba comentando a ustedes, a mí lo que me interesa es que ustedes lo realicen poco a poco. ¿Sí? Todo para mí es poco a poco. Yo no voy de la noche a la mañana, yo no me apuro, yo soy muy tranquila en eso. Pero no se los digo, ¿sí? Lo que me interesa es que aprendan, porque aprender es agarrar un diagrama. Al saberlo graficar, mira, ya tienes el problema resuelto. Yo siempre les digo a los muchachos eso. Ya tú hiciste el diagrama y ya tienes el diagrama hecho. Al hacerlo el diagrama ya tienes el problema resuelto. Porque lo demás es construcción, es calcular. Profe, ya el tiempo se iba a acabar, pero Zoom nos regaló tiempo ilimitado, pues. Sí, no hay problema, porque ya ahorita les voy a mandar el problema. Quiero que lo ejecuten. Hacemos lo mismo, el mismo sistema. Volvemos a hacer ejercicios, interactuamos entre nosotros y conversamos para ver cómo esto. Yo simplemente voy a añadirles esto que quería añadirles, porque yo quería añadirles esto nada más. ¿Ves? Y profe, ¿y esto sería parte ya del primer parcial o ya del segundo como tal? No, primer corte. Okay. Hasta aquí es el primer corte. De aquí les voy a colocar un ejercicio y después les voy a colocar un ejercicio macro, que ya se van a dar cuenta, que es un ejercicio más grande, para que lo resuelvan. Lo pueden realizar en grupo, es decir, en pareja, pero quiero que lo realicen, si lo van a realizar. Esto lo van a realizar individual y el otro sí lo van a realizar en pareja, porque es macro. Cuando digo macro es porque es muchas operaciones unitarias. Ok, esos dos va a ser el primer corte. Más lo que ya tienen evaluado. Okay. Ustedes tienen 2 evaluados. Sí, el ejercicio y el trabajo de la nota de voz. Exacto. Profe, y una pregunta, ¿para cuándo va a ser que va a enviar ahorita? ¿Para fecha tope? Yo siempre genero, aunque sea hoy es día jueves, ¿verdad? Yo creo que para el martes podemos entregarlo. Yo creo que viernes, sábado, domingo, lunes, martes, sí, 5 días. Ah, ok, perfecto, muy bien. Sí, cualquier cosa me preguntan, yo no tengo problema, me preguntan, me dicen, profesora, así como hicieron, muchos me mandaban por privado, yo no tengo problema, yo de verdad, yo los atiendo. Yo los atiendo, yo no tengo problema, pero quiero que me lo entreguen justamente. Me lo entregan y ahí les mando el otro, que ese sí es el que vale más ponderación, pero porque es un poquito más complicado. Y ahí van a pensar un poquito más. No sé si tienen alguna duda. Ahorita les voy a mandar ¿Alguien pudo grabar para pasárselo a los otros muchachos y si en dado caso uno pudiese tener alguna duda para no estar molestando a la profe, ver otra vez el video de esta clase? ¿Pudieron grabar? Sí, estoy grabando todavía. Ah, ok, muy bien. Cuando finalice se graba y bueno, si pesa mucho,
Si no pesa mucho, me lo mando al grupo. Si no, lo subo a YouTube, no sé, cualquier lado que sea fácil para todos ver la clase. Ah, Y bueno. así, y así nosotros otra vez volverla a ver si tenemos dudas con lo que la profe dijo hoy, pues. Ajá, con este ejercicio Sí. específicamente, pues. Claro, no, pero igualito, miren, cuando tengan dudas, pregunten, porque lo que pasa es que a veces sucede de que no es duda, sino inseguridad. Les voy a explicar a qué me refiero con inseguridad. Es como, ¿lo coloco o no lo coloco? Eso eran muchas las preguntas que me tenían ustedes. Eso sí es verdad, a mí me pasó mucho. Profesora, mire, ¿será que coloco en el secador la corriente de agua? Y yo, sí, la debe colocar por esto y por esto. Claro, yo les explico el por qué. Profesora, ¿lo tomo como una acumulación o lo tomo como si fuese una salida? Es criterio propio y les explicaba el por qué. Eso a veces son inseguridades. No es que no sepas, porque sabes que lo tienes que hacer. Pero a veces es la inseguridad. Y yo por eso yo siempre les respondo. Yo siempre tiendo a responder eso. De hecho, si alguno de ustedes, muchos de ustedes me mandaban el diagrama hecho nada más. Y muchos me preguntaron, profesora, ¿está bien el diagrama hecho? Y yo les decía, sí, pero etiqueta para yo ver realmente qué es lo que me estás colocando, porque tú me estás colocando cuadritos y yo no sé qué son esos cuadritos. Sí, yo puedo suponer que está bien porque yo me sé el diagrama, pero puede ser que me hayas colocado una operación en un orden que no iba. Entonces, lo ideal es que siempre etiqueten, coloquen los nombres y ya yo vea. Entonces, bueno, ahí sí les respondo. Yo no tengo problema de responderles ahorita. Profesora, tengo una duda si esto va así. No hay problema, porque esa es mi función. Si yo no tengo problema de responder mensajes, no tengo. Conmigo no se preocupen con eso. ¿Alguna duda al respecto? No, por mi parte todo bien, profe, gracias. Ok, entonces yo ahorita les voy a mandar por el grupo, les voy a mandar el ejercicio, ¿sí? Quiero que lo lean, si tienen dudas, me preguntan, no tengo problema, no tengo para nada problema. Es simplemente hacer esto que van a hacer aquí. Van a hacer un problema igualito a esto, simplemente lo van a llevar. Lo más difícil es construir el diagrama, te lo digo yo, que lo más difícil para ver es construir el diagrama. Todo lo demás es muy fácil, te lo digo yo. Lo más difícil es eso. Yo se A lo mí voy a mandar. me confunde un poquito es las entradas y las salidas, pero lo voy a ver y si tengo algún tipo de duda, yo le escribo, profe. Sí, no hay problema. Es que no importa, lo importante es que lo hagas y entiendas cómo lo vas a hacer, porque ese es el objetivo. Pues. Que lo hagas sabiendo que, mira, esto es así, mira, esto no debe ser así, mira, aquí debo de establecer esto. Entonces, eso es la parte importante, pues, conocer todo lo que tienen que hacer o cómo lo van a hacer. Y poco a poco vamos a ir aprendiendo. Ya se van a dar cuenta que todo el tiempo les voy a añadir algo más. Ya se van a dar cuenta de eso. Siempre les añado algo. Siempre les estoy añadiendo algo. Porque ese es el objetivo, añadirles poquito a poquito algo. Y el macro me imagino que va a tener todo junto, o sea, todo lo poquito que haya añadido poco a poco, ese lo va a tener todo. Sí, él va a tener varias unidades. Ese es el que va, por eso lo pueden hacer en grupo, no tengo problema. Los muchachos lo han elaborado, cuando lo han presentado, lo han hecho en grupo. Yo no tengo problema al respecto. Si de verdad se los digo, no tengo problema. Si lo quieren hacer en pareja. Si lo necesitan hacer en pareja, yo no tengo problema. Ok, profe, chévere. Mejor todavía para uno ayudarse. Claro, es que por eso lo hago, porque yo sé que muchas veces no es que no sabemos, sino que tenemos como que dudas al respecto y ahí es donde viene el problema. Que no sé qué es lo que voy a hacer o cómo lo voy a hacer, etc. Eso es lo que pasa. Y ahorita se los voy a mandar el ejercicio
Cualquier cosa me preguntan, porque el objetivo es ese, que me preguntan. Y yo sé que ustedes son muy inteligentes. Yo siempre digo a los muchachos que todos ustedes son inteligentes. ¿Me puedo desconectar? Sí, Sí, profe. profe. ¿Y está listo? Muchas gracias Sí, por profe. todo. Muchas gracias, profe. Es para mandarles el taller, Sí, sí. la tarea. Son el Gracias, taller. profesora. Gracias. Ok. Feliz noche a todos. Chao, profe. Chao, Igual. muchachos. Bye.